Mira, en Mateo 9 Ujú, y Mateo 12 ujú, se repite el versículo que dice, misericordia quiero y no sacrificio, ujú, en distintas circunstancias. ujú. ¿Tú puedes profundizar en ello? Sí, Dios está anunciando que estamos en un periodo en el que gobierna su misericordia. Quizás en el día a día nosotros estamos deseando ver justicia. Hay muchas personas que salen impunes, roban al gobierno y se escapan del país. Hay personas que asesinan y no pagan. Hay violadores, asaltantes, etcétera, ¿no? Y el ser humano se jacta pidiéndole a Dios justicia, pero un juez justo tiene que hacer justicia en el 100% de los casos. Si Él aplica justicia en este momento sobre todos estos malhechores, tiene que aplicar justicia sobre nosotros también, sobre nuestra actitud hacia el pecado también. Es decir, ninguno de nosotros estaría exento de condenación. Entonces, Él abrió un periodo de misericordia. Dice la segunda carta de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Su promesa de regresar. Porque dice que hay algunos que ya incluso en tono burlista eh, hablan acerca de su advenimiento, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues, si desde el principio de los tiempos está diciendo que regrese y no regresa. Y ahí es donde responde Pedro y dice, el Señor no retarda su promesa. Hay algo que hace que Él no regrese por segunda vez todavía. Eh, el, el, la segunda venida de Cristo ya no viene Él para tener relación con el pecado en el sentido de liberarnos del pecado. Ahora Él viene a juzgar el pecado. Entonces, la segunda venida de Cristo está sostenida. Dice, el Señor no retarda su promesa de venir a juzgar el mundo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor, te lo pongo así, si el Señor hubiera venido hace 30 años, yo me hubiera quedado. Gracias a Dios no vino y tuve tiempo yo de arrepentirme, de conocer a Cristo como mi Salvador y de ser salvo ahora. Entonces podríamos decir, no, ya, entonces que venga hoy. Ya yo entré al bus. Bueno, claro, ya tú entraste, pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios deja a las 99 por ir por la perdida. Y Él todavía anda buscando a las perdidas. Y nos usa a nosotros para ir a buscar a las perdidas, a las ovejas perdidas. Un día cuando la última de las ovejas perdidas entre en la comunión con el Señor, ya ahí en lo que esa persona termina de decir, te recibo como mi Salvador, amén. Ahí es el arrebatamiento. Y viene ya pues el desenlace. Entonces, por eso en estos pasajes de Mateo, la Biblia exhorta a que Él no está en tiempo de juicio, sino que Él está en tiempo de misericordia. ¿Ok? En el sentido de nuestra relación con Él, también tenemos que entender esto de manera recíproca. Él no está esperando de nosotros sacrificios. Él no está esperando que nosotros le ofrezcamos cosas. Salmo 51 dice, porque no quieres sacrificio, pues lo que yo lo daría. Dice el rey David, yo tengo todo. Dice, el sacrificio de Jehová es el corazón contrito, el cual tú no puedes despreciar. Entonces, Él no está esperando que tú le des algo. Él lo tiene todo. Él lo que quiere es tu obediencia. Él lo que quiere es tu actitud de humildad. Por eso la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él lo que espera es hijos obedientes, no regalos de cumpleaños. Él quiere corazones a sus pies. Entonces ese es el sentido de no sacrificios. Quiero misericordia. Es tiempo donde yo estoy haciendo misericordia. Reacciona a mi misericordia. Ese es el mejor regalo que me puedes dar. Reacciona a mi misericordia. ¿Otra pregunta? Allá, Aileen. Con el mismo tema, Guille, en Judas 23, Ujú. él dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne.
Si me puedes dar un ejemplo práctico de esa última, de tener misericordia, pero aborreciendo la ropa contaminada con su sangre. Sí, tengo que tener cuidado de no enlazarme con la vida de esta persona. Por ejemplo, vamos a decir que mi pasado es el pasado de una persona que tiene tendencia de drogas, etc. Y quiero pues ayudarle a una persona a recibir a Cristo, pero él también está en este mundo. No soy yo la persona más indicada. ¿Por qué? Porque yo mismo voy a ser muy tentado tratando de ayudarle a él a salir adelante. Entonces hay que tener cuidado no con el pecador, pero sí con el pecado que está alrededor de su vida. Esto aplica en todos los términos. O sea, yo tengo que considerarme a mí mismo siempre. En Gálatas habla acerca de este mismo concepto, en Gálatas 6. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ese considerándote a ti mismo es la advertencia de que nosotros también podemos ser tentados al tratar de ayudar a una persona. No sea que tú también seas tentado. Entonces, en el momento en que tú quieres ayudar a una persona a conocer a Cristo, debes considerar estos factores. Pasa en las relaciones también. Sabes que tuve una exnovia, típico, ¿no? Ya no hay nada entre nosotros, solo estoy preocupado por su alma. Entonces, sí, hasta que da risa, ¿verdad? Porque nadie se lo cree. Estoy muy preocupado por su alma. Y entonces tomo café con ella, chateo hasta las 12 de la noche con ella, preocupadísimo por su alma. Y cuando me doy cuenta, puedo yo estar desviado. Realmente no soy la persona indicada si le quiero ayudar. O sea, le puedo ayudar orando por su salvación. Muchas veces me ha tocado hablar con exnovios o con exnovias, digo, entre ellos, no míos. Y vale la aclaración. Y decirles, tu trabajo es orando. Ora. No solamente tú puedes hablarle de Cristo. Ora para que Dios le lleve a una persona preparada aquí o en la China, no sé, ahora o dentro de 15 años, cuando el Señor considere, pero que sea tu trabajo realmente efectivo y no donde estoy yo viéndome tentado a no hacer la obra, sino más bien a tropezar. ¿Alguna otra? ¿Ya no hay más? Acá, Ofelia. Hola, buenos días. Guille, ayer estaba conversando con una persona que me preguntaba acerca de los discipulados y me decía que cuál era el principio de nuestros discipulados o cuál era el origen, porque había pertenecido a otra iglesia donde y por internet le mandaban unos estudios y si podía los leía, si no, no, en su tiempo, etcétera. Entonces, en nuestra iglesia, ¿qué es el discipulado? ¿Cuál es el origen de nuestros discipulados? Y si hay discipulados quizás en otras iglesias que tienen otras vertientes que no es igual a la nuestra. Bueno, empiezo por la segunda parte, ni la menor idea. Habría que ir a otras iglesias a averiguar. Pues sé que hay cursos, estudios bíblicos que se les llama discipulado, pero realmente la esencia del discipulado está en la palabra de Dios. Es lo que empieza a ocurrir en el capítulo 1 de Juan, cuando se acerca, uno de ellos era Juan, el otro era Andrés, aunque sus nombres no se citan ahí, se acercan a Jesús siendo ellos estudiantes de Juan Bautista y le dicen, maestro, ¿a dónde moras? Y Jesús les dice, bueno, vengan y vean. Y a partir de ese momento empiezan a seguirlo. Hasta el momento de la muerte de Jesús vemos a Juan cerca de Jesús, cuando Jesús le asigna a Juan el ministerio de ver por su madre. Esto impacta tanto la vida de Andrés, que Andrés va a Pedro, su hermano, y le dice, he conocido el Mesías, ven y ve. Y Andrés lleva a Pedro al Mesías, y luego vemos a Pedro siendo el primer pastor de la iglesia,
y con el mismo corazón ir por Judea, en Hechos 9, predicando en la casa de esta niña que había muerto, y luego en Hechos 10, en casa de Cornelio, después de estar en Jope, y lo que él hacía era ir a buscar individuos, no abrir congregaciones, no empezar organizaciones, ni siquiera espacios físicos. Y yo vuelvo a hacer la aclaratoria, nos reunimos aquí porque en algún lugar no podemos ir a Parque Omar. Y lo que hemos concluido que la forma más fiel de administrar los fondos que manejamos es, pues, ya llegamos al punto de que era alquilar un lugar que pues, nos permite tener en paralelo estudio para niños arriba y nosotros acá, entre semana estudios de discipulado, y no estamos pagando extras como antes lo hacíamos. Pero esto no es lo que nos define. A ti te habló una amiga, a esa amiga le habló un amigo. Cada persona, no digo en nuestra congregación, el diseño de la iglesia que está en la Biblia, viene por un eslabón previo que está enlazado con un eslabón previo que llega hasta la resurrección. Eso es el diseño del discipulado. Es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escucha esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es el discipulado. Dice Pablo, lo que has oído de mí, es decir, Timoteo, cópiame. Podría haber dicho, lo que has oído de mí, pero en las reuniones. Todo lo demás mejor olvídalo. Lo del sábado en la noche, eso, lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. No, copia mi vida, imítame. Lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, tú, Timoteo, segundo, es decir, Pablo, Timoteo. Esto, Timoteo, encarga a hombres fieles, tercera línea, tercer eslabón, que sean idóneos para enseñar a otros, cuarto eslabón. Y esos cuatro, los que habitan en el cuarto eslabón, ellos tienen que ser clones del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo venía permeando en cada una de esas vidas. Y de repente vemos que estos del cuarto nivel ya estaban tomando decisiones similares a los del tercer nivel, los del segundo nivel y los del primer nivel. Y aunque no es una jerarquía, sí es una transmisión de vida. Ese es el discipulado. El discipulado no son documentos que yo forwardeo a un correo electrónico. El discipulado no lo puedo, es decir, yo no puedo ir a Google o a ChatGPT a decirle, háblame acerca del libro de Jonás. Por supuesto, me va a sacar un documento de 400 páginas si él quiere. Pero va a ser texto. El discipulado es vida, transmitida dentro de una metodología, ¿cierto? Pues hay que tener una estructura. Jesús tenía su metodología, el apóstol Pablo tenía su metodología. Llegaba a una ciudad, entraba a la sinagoga, hablaba ahí y luego de eso los invitaba a estudiar más a profundidad. Pero estudiar a profundidad implicaba hacerse cercanos. Si ustedes van al libro de Hechos, en el capítulo 20, ven que el apóstol Pablo en el capítulo, si no me equivoco, en el 12 es cuando él empieza sus viajes misioneros. En el 13 empieza su viaje misionero acompañado de Marcos y de Bernabé. Salen 3. Luego de eso ya saben, hay un cambio. Entra Silas, sale Bernabé, sale Marcos. Pero cuando vamos ya por Hechos 20, dice, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Mira las palabras que usa, discípulos. ¿Cuáles discípulos llamó si salieron solo 2 personas? Bueno, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos. Para cuando se embarcó para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y aquí en el 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo también de Derbe, y de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, un hombre que llegó solo, bueno, acompañado de Silas, ahora tenía 6 soldados de Cristo a la par de él, y todos
fueron convirtiéndose uno por uno. En Hechos 16 tenemos la narración cómo Timoteo se convierte. Entonces, la vida de un hacedor de discípulos es vivir delante de Cristo y compartir esa vida con los que Dios le confía. Eso es discipulado. Ahora nosotros, para no sentarnos a filosofar, tenemos una estructura metodológica que Dios nos ha confiado a lo largo de los años, que los ancianos de nuestra iglesia han ido poco a poco estructurando, y ustedes ven que ninguno de ellos dice autor fulanito de tal, fecha, edición, derechos reservados. No, es solamente el amor de alguien que sabe que esto no se puede hacer de manera informal. Entonces, el documento pone el tema sobre la mesa. Pero si tú ese documento lo tomas siendo una persona que tiene una mala vida, lo que vas a compartir es una mala vida. Aunque tengas el estudio de el más guau que te puedas imaginar. No importa. Vas a compartir una mala vida, vas a compartir tendencias, temores, incredulidad. Eso es lo que vas a estar compartiendo en medio del dictado. Lo que se comparte son las decisiones que en privado se toman. Ese es el discipulado y esa es la esencia de lo que nosotros buscamos. Es la esencia de la palabra de Dios. De hecho, tu pregunta, y yo sé que no es una pregunta que te hicieron a ti, es una pregunta que ya plantea un error de por sí. ¿Cómo es que ustedes lo ven? No importa cómo lo vea nadie, lo que importa es cómo lo ve la palabra de Dios. ¿Cuál es la estructura de la palabra de Dios? Y por eso nosotros lo que procuramos es vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Hay gente que me dice, bueno, Guille, ¿tú ahora qué crees? Bueno, yo creo lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia no lo creo. Así de sencillo, así de básica es mi fe. Lo que está en la Biblia para mí es la palabra de Dios y lo que no está, pues no te puedo decir. Yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Eric, a ver, vamos a darle la oportunidad a la joven. Bueno, a mí una persona me hizo una pregunta y dentro de lo que he aprendido discipulándome le pude contestar. Pero me gustaría que quedara grabado para poder hacerle el forward y que pueda escuchar de parte de mí. La pregunta es, me dijo, ¿tú viste lo del caso reciente de la niña abusada que la mataron? Aquí es en donde yo, o sea, yo creo en Dios, pero ahí es en donde yo me pregunto dónde realmente está Jesús, dónde está Dios, porque, o sea, todavía una persona adulta que me pase a mí, pero ¿por qué deja que le pase a los niños? Claro. Entonces quisiera saber eso. Sí, es duro, es doloroso. Ahora, ante una situación de estas, nuestra naturaleza, que es limitada, trata de formar un veredicto y acusar a Dios que tiene una profundidad y un alcance ilimitado. Entonces ya desde ahí estamos en desventaja. ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, tenemos que estar preparados para que Él, al igual que le respondió a Job, nos responda dándonos a entender de que no somos capaces de comprender sus profundidades. Sin embargo, ¿dónde estaba Dios en estas situaciones? ¿Por qué Él permite mal a la gente buena? Esa es la pregunta que está de fondo. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, Jesús estaba en la cruz, pagando los pecados de este asesino. Desde la cruz luchando para que este asesino pudiera tener la oportunidad de acogerse a la misericordia de Dios, permitirle entrar en su corazón y tener la oportunidad de no ser un asesino. Cada uno de nosotros, cuando nació de nuevo, o si vas a nacer de nuevo pronto, espero que hoy, la persona que quizás no conozca a Cristo, tiene la oportunidad de ser una nueva creación, de tener en su corazón el Espíritu de Dios habitando. Es la única forma en la cual podemos quitar la maldad del planeta, lo cual no sucederá nunca porque sabemos que al regreso de Cristo muchas personas van a vivir en incredulidad. Pero Dios estaba dando hasta la última gota de su sangre con tal de que este asesino no tomara esta acción. Él decidió rechazarlo, o ha decidido rechazarlo hasta este momento. Y por eso actúa como actúa un ser humano. Todos nosotros, eso es otro error, tenemos la capacidad de terminar como Él, sin Cristo.
O sea, Él no es más malo que nosotros. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para Dios pecado es pecado. Asesinato y mentira es pecado igual. Y los dos los tuvo que pagar Jesús en la cruz. Entonces, cuando Él resucita, Él trae la esperanza para el mundo entero. Y por eso nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que jóvenes, así como este poco de jóvenes que tú ves acá, no terminen ni en drogas, ni en narcotráfico, ni en prostitución, ni en asesinato. Esa es la esperanza. Dice Jesús que el problema del hombre es el corazón, por eso el hombre necesita un corazón nuevo. Y la única forma de tener un corazón nuevo es naciendo de nuevo. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, el juzgar a Dios es algo que yo aprendí no a hacer, porque sé que Él tiene una razón de fondo. Una niña, ¿qué edad tenía la niña? 6 años. Esa niña está en el cielo. Esa niña está en el cielo. Y si no hubiera muerto ahorita, no sabemos a dónde iba a llegar eventualmente. Hay muchas personas que este mismo planteamiento lo hacen sobre las guerras o sobre las hambres en África, que mueren tantos niños. En países donde hay tanta idolatría, tanto satanismo y tanta maldad, la población de los que llegan a conocer a Cristo de edad adulta es mínima, tendiendo a 0. Es decir, prácticamente todos se pierden eternamente en el infierno. Entonces, un Dios sabio, soberano, y que ve lo eterno, no ve lo temporal, sino que ve lo eterno, quizás podría preferir tomar esos niños y llevarlos a una edad donde no son conscientes de pecado y al morir van al cielo, que dejarlos crecer para que la maldad se multiplique a través de ellos, porque definitivamente va a suceder esto. No serán niños ni serán inocentes siempre, eventualmente se convertirán en adultos y van a seguir el ejemplo de lo que conocieron en sus pueblos o en sus aldeas o donde vivan, y eventualmente se van a perder. Entonces, quizás un Dios que es todopoderoso, soberano, y el apóstol Pablo dijo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Es imposible que nosotros tratemos de entender. Entonces, quizás Él piense de esta manera. Lo que sí te puedo decir, y lo que le puedes decir a tu amigo, es que la Biblia dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios también perdió un hijo, perdió a su Hijo Jesús. Y no lo perdió por salvar a los buenos. Lo perdió por salvar a este asesino, por salvarme a mí, salvarte a ti, salvar a todos. Y lo perdió también. Entonces, el error es caer en juzgar a Dios de que Él no actúa por amor. Ahora, Dios no actuó en este homicidio. Él actúa en la cruz. Él actúa cada vez que abrimos la Biblia. Él actúa en la predicación. Él actúa en el entorno, diciéndole al mundo: yo existo. En la naturaleza, en la conciencia, en el Espíritu Santo, persiguiendo a las personas. Ahí está actuando, diciéndoles: detente, detente, detente. Pero el hombre decide actuar sin Cristo. ¿Sabes que le preguntaron a una señora muy sabia con respecto a este atentado de las Torres Gemelas? En el 2001, y le dijeron: ¿dónde estaba Dios cuando estaban estas torres cayendo y esta cantidad de gente inocente muriendo? Y su respuesta es: bueno, ¿dónde estaba Dios? Donde la sociedad americana lo puso, fuera de las escuelas, fuera de las familias, fuera de la televisión, fuera de las conversaciones. Es prohibido hablar de Cristo. Es prohibido predicar el Evangelio, prohibido agarrar a una persona y decirle: sabes que si te mueres vas a ir al infierno porque eres un pecador. Dios guarde. No se le puede decir que no a los niños hoy en las escuelas en Estados Unidos. Hay que guiarlos de una manera así como para que descubran a través de una especie de disciplina positiva que ellos tienen que cambiar su comportamiento, pero no se les puede decir que no. Dios guarde, abre un versículo y decir: la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están excluidos de la gracia de Dios. Eso no se puede hacer porque es ofensivo. Entonces, en una nación donde todo esto es sacado, por supuesto, lo que resta es el sufrimiento y el dolor que vienen a causa de sacar a Dios
del gobierno. O sea, cuando tú apagas la luz, lo que vienen son las tinieblas. Pero realmente las tinieblas son ausencia de luz, no es aumento de la oscuridad. La oscuridad no aumenta, es más, la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Mientras menos luz hay ausencia de luz, por lo cual hay oscuridad. Entonces, en este caso no es que Dios obró para el mal. Dice la Biblia que Dios no es ministro de pecado. Él no diseña ni planea el mal. Al contrario, está deteniéndolo, intentándolo detener a través de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Bien.